buenas tardes, queridos amigos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de Lo que trastorna el mundo en su programa número 57. Estamos abriendo el mes de abril y con la misma expectativa de poder seguir creciendo en la gracia de Dios, siendo desafiados a través del testimonio de estos hombres y mujeres quienes durante cada semana le invitamos a nuestra comunidad, Lo que trastorna el mundo, para poder ser desafiados a abrir nuestra voz, a prepararnos y a ser de una u otra manera heraldos y mensajeros del reino dentro de la sociedad en donde temporalmente estamos. Nuestra ciudadanía, aunque está en los cielos, mientras estemos acá tenemos una gran labor que necesitamos cumplir con diligencia, con responsabilidad, con pasión, aún en medio de esta nueva realidad. Y para nosotros ya podemos decirlo con todo respeto a quien hoy nos acompaña, quien es el doctor Jorge Patpatian, es un amigo de casa, para mí, para mi esposa, para todos los que hemos estado trabajando durante el pasado año y lo que va de este año, pues hemos ya hoy tener la oportunidad de contactarle y que responda a la invitación. Es nuestro tercer encuentro con él. Pero para aquellos que lo están viendo por primera vez, me gustaría detenerme unos minutos para que usted pueda conocer quién es el doctor y hermano Jorge Patpatian. Él es médico y sexólogo, es fundador de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, ACUPS, es secretario para América del Sur de la Asociación Internacional de Médicos y Odontólogos Cristianos. Y bueno, durante este tiempo ha sido expositor sobre temas de salud, familia y matrimonio desde una perspectiva cristiana dentro y fuera de su país. Autor de varias publicaciones de divulgación sobre temas de salud dirigidos a la comunidad y es responsable de la editorial ACUPS en Uruguay. Tiene 35 años de casado. Dios a esta pareja le ha permitido tener un hijo y bueno, viven o está radicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Así que, hermano Jorge, para nosotros una vez más es de bendición y de alegría poder contar contigo y hacer una conexión a la distancia entre Uruguay y Venezuela. Tus primeras palabras para todos los que te ven y te escuchan a partir de este momento. Es un gusto, Pastor Iván, estar con usted en esta hora, con toda la vasta audiencia que seguramente nos está siguiendo por las redes sociales. Gracias por la invitación, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta hora, en un tema tan candente, de tanta actualidad, con tantos ribetes que en esta hora vamos a tratar de poder explicar. Sí, el tema que hoy vamos a estar hablando es depresión en pandemia. Y es un tema sumamente importante el poder enfocarlo desde las emociones y todo lo que de allí consigo a la vida de todos nosotros, porque necesitamos incluirlo aún siendo cristianos. Nos hemos visto en algún punto afectados directa o indirectamente con esta situación de la pandemia, que si bien la comenzamos a escuchar a partir de finales el año 18, entrando el año 20, perdón, y cuando llegamos a escuchar de este virus que comenzaba a propagarse en la ciudad de Wuhan, en China, simplemente parecía una noticia que se iba a terminar allí, en un país, en una ciudad, pero a la fecha comenzamos a ver cómo se fue propagando en otros continentes hasta llegar a nuestro continente y hasta llegar a nuestros países y llegar a entonces llevarnos a una nueva realidad o a un nuevo contexto. De allí han surgido un sinfín de situaciones que han afectado al ser, y en particular dentro de ese ser las emociones. Han llegado situaciones de ansiedad, ansiedades de enojo, ansiedades de inseguridad, y esto traído también como consecuencia la depresión. Y es allí donde nosotros queremos hacer quizás un recuento antes de hablar propiamente de ella. Y es, doctor, ¿cuáles han sido esos impactos que han generado la actual pandemia dentro de la sociedad?
Y yo creo que, como todos sabemos, el impacto mayor ha sido las consecuencias que hemos tenido en la vida y en la salud física. Eso hace pensar de que muchas personas han estado enfermas, han estado convalecientes, han estado en riesgo. Muchos de ellos han estado en centros de tratamiento intensivo con el propósito de poder sobresalir esta situación, pero sabemos que casi el 50% de los que han entrado en los CTI o en las clínicas intensivas no han podido salir y han fallecido. Evidentemente que esto va acompañado de un impacto económico, de un impacto a nivel familiar. La Organización de las Naciones Unidas nos revela que hay un aumento de divorcios, de separaciones, de abuso sexual infantil, de maltrato infantil, así como también algunas situaciones también que tienen que ver con la pornografía y otros consumos que ha traído algunas consecuencias a nivel familiar. La infotoxicidad también es un problema. Sabemos que hay una desmedida cantidad de noticias que giran única y exclusivamente en esta pandemia. Y eso hace que muchas veces esto traiga otros impactos, sobre todo, justamente como usted dice, los emocionales. Conocer todo esto nos va a ayudar a lo que he estado tratando de que usted pueda poner la lupa, ¿no? Y que todos podamos hacer una introspección de cómo hemos estado encarando, enfrentando la pandemia de forma muy personal o colectiva. Y es allí como podemos nosotros dar respuesta a la forma en cómo han respondido las personas emocionalmente a esta situación que siempre se dice, nos tomó por sorpresa. Desde que ya entró a nuestros países, desde que entró a nuestras ciudades y aún a donde nosotros vivimos emocionalmente, ¿cómo ha sido la reacción de las personas durante todo este tiempo? Yo creo que han sido tres las reacciones que han tenido las personas, si miramos en una forma general. En primer lugar, el estrés, toda esa reacción secundaria a esa incertidumbre que la pandemia nos produce. No será que yo me enferme, no será que yo me muera, no será qué va a ser de mi familia. El estrés lleva a la angustia y la angustia junto con el estrés en un tiempo prolongado puede llevarnos a la depresión. Así que yo diría de que estas tres reacciones más frecuentes que han vivido las personas en estos últimos meses, seguramente, en todo el mundo. Esto no es nada más que, no es ni de Uruguay, ni de Venezuela, ni del continente, esto es algo mundial. Las repercusiones han sido gravísimas. Sí, y creo que el común denominador es la pandemia y en algunos países, sobre todo en nuestro continente, hablo al menos de donde yo vivo, ya venían las personas enfrentando este cuadro elevado de estrés producto de la crisis política, económica y social. Y que, por ejemplo, al tomar medidas que buscan el cuidado, preservar la salud de las personas, de los ciudadanos, al mantenerlos cierto tiempo en casa y al no producir, eso a los padres de familia o a los que se encargan de producir para poder abastecer y ayudar a la familia económicamente hablado, ha traído pues un choque emocional, un estrés que ha traído a su vez consecuencias bastante lamentables. Esto nos lleva a hacer entonces la pregunta, ¿qué es la depresión? ¿Cuáles son sus causas? Los síntomas que se presentan en la depresión y que pueda compartirnos también alguna estadística durante este tiempo de pandemia en el cual nosotros podamos entonces conocer y saber a ciencia cierta la realidad que está golpeando a nuestro continente. Sí, si nosotros nos centramos en la depresión, vamos a decir que en primer lugar es un trastorno muy complejo, es producto de múltiples causas. No podemos confundir lo que es tristeza circunstancial con depresión. Una persona puede estar triste porque tiene algunas razones circunstanciales, transitorias, bueno, ha tenido alguna dificultad laboral, ha tenido alguna dificultad familiar, pero en general cuando estas cosas suceden, revierten rápidamente. La depresión no es así, la depresión también puede venir por causas familiares o por causas laborales o económicas, pero persiste en el tiempo y es producida por múltiples causas y múltiples síntomas que seguramente a lo largo del programa, cuando usted diga,
vamos a tratar de poder compartir con los oyentes. Ahora, hay algo muy importante también que debemos de saber, que algunas estadísticas dicen que cerca del 10% de la población puede padecer de depresión en nuestro continente. Por ejemplo, en mi país, entre un 10 y un 15% de personas ya antes de la pandemia estaban deprimidas. Y si vamos a la prevalencia de vida, vamos a encontrar que alrededor del 30% de la población, por lo menos en mi país, en Uruguay, va a sufrir o sufrirá o sufrió de depresión en algún momento de su vida. El 30%. Es una cifra inmensa, brutal. Esto es peor que una pandemia real. Esto es peor que la pandemia producida por COVID-19. Evidentemente que se instala justamente en un tiempo de pandemia, se agrava, es un factor predisponente, pero debemos de señalar de que esta es una patología, es un trastorno muy, muy frecuente en nuestros países que tenemos que evaluar, tenemos que ver y analizar para poder descubrir y poder entender y por último poder tratarnos y salir de esta situación. Sí, es de allí de poder entonces habilitar estos espacios para poder entonces llamar la atención de nuestros hermanos, de nuestros amigos, sobre todo lo mortal que puede llegar a ser una depresión que no es canalizada a tiempo, que creo que vamos a estar conversando un poco en cómo son las caras de esta misma depresión, cómo se puede presentar y también la forma o las maneras, los métodos o mecanismos que se pueden necesitar para poder salir a tiempo de cada una de estas situaciones por las cuales aún usted que nos puede estar viendo y escuchando está atravesando o pudiese atravesar en un futuro no muy lejano. Vamos a ir reconociendo, doctor Jorge, aquellos que nos están acompañando. En el chat pues enviamos saludos, nuestra hermana Eva María, ella se encuentra en la parte de Guayana, acá en Venezuela. Saludos desde Guanare, Venezuela, de nuestro hermano Juvenal Mesa. Dios les bendiga, él está allá en la parte de los llanos. Y bueno, hoy estamos hablando acerca del tema de depresión en pandemia, y para retomar un poco lo que hemos venido hablando es tener un marco general de todo lo que ha venido afectando la pandemia, los lugares, las esferas de la sociedad, y cómo también de manera muy íntima, emocionalmente, nos ha afectado a propios y extraños. De allí, el poder entonces llegar a la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son los eslabones que unen la cadena del impacto emocional de la pandemia? O sea, ¿cuáles son esas cosas desde que llega la pandemia, desde que toca la puerta de la vida de esta persona, cómo se va desarrollando ese hilo histórico de los eventos o escenarios en los cuales se enfrenta la persona? O sea, cómo reacciona la persona frente a este tipo, que pueden ser varios. Sí, el impacto emocional es muy variado, ¿verdad? En primer lugar, hay como un llamado de atención. Hubo, como usted muy bien dijo, hay un nuevo virus. Ese virus viene de China. Bueno, viene muy lejos, está muy lejos, allí por septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2019. La segunda reacción que nosotros tenemos, aparte de esa llamada, es negar esta situación. Es decir, bueno, eso que pasa en China no me va a pasar a mí. Pero llega un momento que llega a nuestro país y comienza la rabia. Y allí empiezan las reacciones. ¿Por qué no se han tomado medidas antes? ¿Por qué no hemos tomado las precauciones necesarias? ¿Por qué el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, no ha tomado alguna medida de blindaje frente a todo esto? Pero después de la rabia viene un tiempo de miedo. Esto que pasa alrededor mío, ¿me pasará a mí? Y llega un momento que esa situación puede aceptarse, podemos pasar de esa zona de miedo a una zona de aprendizaje, donde realmente en medio de esta pandemia podemos aprender a cuidarnos, podemos aprender a cuidar a otros, o podemos estancarnos, Pastor Iván, en la depresión. Es decir, llega un momento que nos hundimos en esta rabia, en este miedo, en esta desesperanza, en esta situación donde no encontramos una salida adecuada para poder vislumbrar un futuro mucho más promisorio. Y en ese sentido, entonces, con factores que están ya predispuestos en las personas,
pueden manifestarse un cuadro depresivo. Un cuadro depresivo que puede traer consecuencias negativas para la vida de las personas, porque sabemos muy bien que hoy las depresiones producen aumento de las adicciones, deterioro de la calidad de vida, conflictos interpersonales, intento de autoeliminación, suicidio. Bueno, todo esto puede presentarse en una persona. Entonces lo interesante es ver cómo se manifiesta la depresión, ¿verdad? Cómo son los síntomas de la depresión que seguramente ahora un poquito vamos a estar describiendo, ¿verdad? Sí. Hablar también de cómo es la reacción de las personas, tenemos que darnos cuenta que pueden ser varias y de allí de que nosotros al menos podamos considerar las tres situaciones deficitarias y tres perspectivas equivocadas de una persona con depresión. Cómo se puede hablar acerca de ese proceso en el cual se ve inmerso a estas personas con esta situación de depresión. Sí, yo creo que pueden haber varias cosas que le puede pasar a una persona que está con depresión, ¿verdad? Eh, en primer lugar, quizás podemos analizar un poco los síntomas. Usted me preguntó hace un rato atrás y yo no le respondí adecuadamente, pero quizás ahora me gustaría ahondar en algunas manifestaciones de la depresión y después pasar a esas perspectivas equivocadas que tiene para entender esto y quizás yo creo que sería importante transmitir a los oyentes que en este momento nos están siguiendo algunas de estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque puede pasar de que alguno se sienta identificado y pueda estar hoy pensando que tiene un cuadro depresivo. Por ejemplo, una persona con depresión tiene síntomas psicológicos: ira, enojo, tristeza, una baja autoestima, una desvalorización personal, se compara con otros y se siente menos. Tiene manifestaciones físicas, no solamente psicológicas. A veces tiene dolores, tiene molestias, y desde el cuero cabelludo hasta la uña del pie, la depresión puede dar prácticamente cualquier síntoma que no se explica por medio de una patología orgánica. El médico puede hacer estudios, puede hacer placas, puede hacer estudios complementarios, pero no encuentra una situación que justifique. También parece que una persona con depresión generalmente se encuentra inhibida, puede estar cansada, puede estar con falta de energía, no tiene voluntad, porque es la motivación, lo que está en juego aquí. Es una enfermedad, esto si yo diría en una palabra que es la depresión, diría es una enfermedad de la voluntad. Tiene síntomas sociales, no quiere salir, no quiere tener vida social, quiere estar solo, no se cuida, no se higieniza, no se baña, no sale, no se viste como para poder salir a un lugar socialmente donde lo puedan ver, donde pueda conversar. No tiene ganas, no tiene deseos. Y también tiene síntomas espirituales. Una persona, por ejemplo, puede ser cristiana, pero puede estar padeciendo de depresión. No tiene gozo, no tiene paz, no tiene una sensación de victoria, parece que es una vida derrotada, una vida fracasada. Y tiene también tres trastornos asociados que son importantes en una persona que tiene depresión. Va a tener síntomas de falta de apetito, va a tener síntomas de falta de sueño y va a tener síntomas sexuales, en el cual puede ser que tenga falta de ganas de tener relaciones sexuales, si no tiene mejor, no tiene deseo, si es un hombre no tiene erección suficiente como para hacer y entablar una relación sexual. Eso a veces trae trastornos en la vida matrimonial. Entonces todo esto se manifiesta la depresión. Y por todo esto lo que usted muy bien me preguntaba, ¿verdad? ¿Cuáles son las situaciones, las perspectivas o las situaciones deficitarias que tiene una persona con depresión? Bueno, tiene tres cosas, básicamente. Y tiene dos o tres juegos de tres, que si me da el tiempo me gustaría explicar. Pero por lo menos Sí, las tres primeras situaciones deficitarias. Número uno, falta de identidad. Falta de identidad. ¿Quién soy? No soy nada. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué hago? Nada. Y si hago algo, lo hago mal. ¿Y qué me espera a mí? Nada. Porque si soy nada y no hago nada, y lo que hago lo hago mal, entonces tengo falta de esperanza. Estas son tres cosas muy importantes que todo depresivo tiene: falta de identidad, falta de propósito y falta de esperanza.
Entonces, por todo esto tiene perspectivas equivocadas. ¿Por qué? Porque es como si fuera una persona que usa un lente, yo tengo un par de lentes acá, que yo me pondría un par de lentes para ver mejor, pero supongamos que este par de lentes tiene un aumento que no me corresponde a mí, que no es para mí, es de un amigo, de mi esposa, pero no es mío. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver mal, voy a tener una perspectiva equivocada. Y justamente la enfermedad depresiva es como un lente que uno se pone y empieza a mirar, pero no le corresponde, lo ve mal. Tiene una perspectiva equivocada de quién y de qué. Bueno, de tres cosas. De mí mismo, me veo a mí en el espejo y me veo mal. No sirvo para nada, no soy nada, si hago algo lo hago mal. Tiene una perspectiva equivocada de la circunstancia de la vida, de lo que le sucede alrededor. Y en tercer lugar, tiene una perspectiva equivocada del futuro. Ahora, con esta situación, usted imagínese las consecuencias negativas que trae esto en la vida de una persona. Cuando piensa mal de sí, piensa mal de su alrededor y piensa mal de su futuro. Cuando tiene una falta de identidad, cuando tiene una falta de propósito y cuando tiene una falta de esperanza. Todo esto le pasa a la persona que tiene depresión. Sí, por acá nos siguen saludando y reconocemos su presencia en medio de nosotros. Nos saluda desde la capital nuestro hermano Domingo Rendón, saludos y bendiciones. Nuestro hermano Joan Meléndez, quien se encuentra en la ciudad de Lima, Perú, venezolano, radicado allá, trabajando también en el área de la medicina, nos acompaña. Y es interesante el poder retomar la forma en cómo se manifiesta la depresión, darnos cuenta en que es un gran riesgo el no tratarla en el momento adecuado, y de allí de que pudiésemos nosotros darnos cuenta las consecuencias que traen consigo el no ser tratada en el momento justo por la persona o las personas que se encuentran alrededor, porque de allí al momento de que usted ahorita nos comparta las consecuencias de la depresión, el llamado a la atención también está para el resto de los integrantes de la familia que tienen a una persona con depresión y que están viendo hoy la conferencia, el poder ayudar en el momento a esa persona. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a las cuales se pueden dar en la vida de estas personas que pueden estar llegando a estar inmersas en la depresión? Sí, muy importante esta pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay dos consecuencias que son muy importantes poder dividirlas o clasificarlas. En primer lugar, consecuencias a sí mismo. Mayor daño lo lleva la persona. ¿Y cuáles son las consecuencias? En la salud, en la eficiencia de la persona no quiere trabajar, la persona no puede trabajar, la persona va a tener dificultades en su salud física, porque esto va a traer repercusiones no solamente a nivel psicológico, como estamos hablando, sino también a nivel, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico, o no solo a nivel psicológico, a nivel físico, su salud va a estar deteriorada. Va a tener consecuencias en la alimentación, consecuencias en su vida sexual, consecuencias en su vida personal. Entonces, todo esto nos lleva de la mano a pensar que el deprimido no solamente sufre para él, sino sufre también para su familia, porque la familia está sufriendo. ¿Y cuánto cuesta? Y si hay alguno de los oyentes que ahora tienen un familiar depresivo, me va a entender muy bien lo que estoy diciendo. ¿Cuánta gente que rodea a un depresivo le cuesta convivir con ella? Le cuesta convivir. ¿Por qué? Porque no es fácil convivir con un depresivo. El depresivo, en una palabra, yo diría, y esto es muy importante, a veces nosotros pensamos que el depresivo es una persona que está en la cama, que no habla, está solo, pero no es así. El depresivo es un agresivo, es una persona agresiva. Es agresiva para adentro y se mata. Estas son las consecuencias, la consecuencia peor, porque mata a sí mismo. Pero llega un momento que ya puede ir hacia afuera. Entonces, esa agresividad hacia afuera puede criticar, puede tener relaciones interpersonales molestas o puede matar a otro. Y uno puede decir, bueno, pero esto
ocurre siempre, ocurrió siempre, ya está en la Biblia, la primer familia de la tierra tuvo uno de sus hijos que se llamaba Caín, que cayó en depresión. Y Dios lo mira y le dice, Caín, ¿por qué se ensañó plante? ¿Por qué te caíste? ¿Qué estás tan mal? ¿Por qué estás tan depresivo? Cuál es tu problema? Dios sabía cuál era su problema, pero le estaba interrogando en una frase retórica, en una frase que obvia la respuesta, que no necesitaba respuesta porque él sabía que había matado a su hermano. ¿Y quién lo mató? Lo mató los celos, lo mató la envidia, bueno, lo mató la depresión. Se deprimió porque no recibió la ofrenda y no fue tan aceptable como la de su hermano y lo mató. Quiere decir de que las consecuencias básicamente son graves para sí mismo y son graves para los que lo rodean también. ¿Qué puede hacer una persona a la cual se le ha detectado alguno de estas cosas que ya hemos mencionado, en las cuales se detecta un cuadro depresivo, pero resulta de que se niega a creer delante de terceros que está en esa condición? Y es allí donde introduzco a través de este escenario para preguntar cómo podemos ayudar y debemos ayudar a esta persona que quizás de un primer momento se niega a creer, se resiste a entender de que está dentro de una situación bastante comprometedora en cuanto a la depresión. Bueno, básicamente hay tres cosas, pastor, que nosotros debemos hacer. Primero, hay que admitir el problema. Este problema no se puede barrer debajo de la alfombra, esconderlo, taparlo, cosmetizarlo. No se puede. Esto hay que reconocer. Yo estoy deprimido, tengo que reconocer que tengo depresión y paso al segundo punto. Una vez que admito el problema, entonces quiero salir. Voy a buscar soluciones. Ahora, es interesante que las soluciones que vienen a través de la depresión no vienen a través de mí mismo. Yo no tengo elementos para salir de la depresión. Necesito ayuda externa. Y este es un concepto muy importante. El problema depende de mí. Tomar la decisión de salir depende de mí. Pero lo tercero también depende de mí, pero no lo puedo hacer yo. Tengo que buscar ayuda. Esa ayuda puede ser de un amigo, puede ser de un consejero espiritual, un sacerdote, de lo que yo pertenezca, del grupo religioso que pertenezca, puede ser todo eso muy bien, puede ser de un profesional, bien, o puede ser directamente de Dios. Los que somos cristianos creemos en el poder de Dios, creemos en la ayuda de Dios, tenemos que dedicarnos a Él, tenemos que buscarle a Él. Estos elementos son importantes. A veces la ayuda, uno puede decir, bueno, pero la ayuda espiritual parece que no fue suficiente. A otros dicen, la ayuda médica parece que no fue suficiente. Otros dicen, la ayuda religiosa parece que no fue suficiente. Otros dicen, la ayuda psicológica, fui al psicólogo, hace 5 años que voy al psicólogo y no me hace nada, no fue suficiente. Es cierto, todas estas cosas son ciertas. Puede ser que la ayuda religiosa no sea suficiente, puede ser que la ayuda médica no sea suficiente, puede ser que la ayuda psicológica no sea suficiente, puede ser que la ayuda profesional tampoco pueda ser suficiente. ¿Y por qué? Porque depende de dónde viene la depresión. Y aquí es un punto importante que nosotros debemos de estudiar bien, de analizar bien, para salir de la depresión y para tratar la depresión, yo tengo que saber de dónde viene. Y eso es muy importante. Y eso a veces yo no lo puedo saber. Necesito a alguien que me diagnostique, alguien con una visión que sea biopsicosocial, pero que también tenga una dimensión espiritual. Que no diga, después de esto no hay nada, o después de la madera no hay nada. No. Bueno, después de esto no hay nada, no, hay algo, hay corazón, hay trascendencia, hay vida espiritual. Entonces, yo tengo que ver y tener una visión integral. Por eso es importante saber de dónde viene la depresión, cuáles son las causas de la depresión para poder tratarla correctamente. Y la ayuda, como usted muy bien me preguntaba, podemos pasar un poquito más adelante a las causas, pero para contestar su pregunta, si una persona quiere ayudar a otra, tiene que tener dos actitudes que son importantes. Primero, cariño, amor, consideración. Pero solo con cariño, amor y consideración no llegamos a ningún lado. Tenemos
que tener amor, cariño y consideración en una mano, y con la otra mano tenemos que tener firmeza. Es decir, cuando uno quiere ayudar a una persona con depresión, tiene que ir con las dos manos. Las dos manos, una de ellas es amor, cariño y comprensión, y la otra mano es la firmeza. Entonces yo soy firme y tengo que decirle, mira, te queremos, te amamos, necesitas ayuda. Y yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte a vos, a ti, a usted, para que podamos salir de esta situación. Vamos a pedir ayuda a alguien, vamos a salir de esta situación, de este pozo yo te voy a ayudar para que puedas levantarte, pero solo no podés. Das ayuda y la firmeza es importante para quien quiere poder ayudar a una persona que padece este trastorno. Hoy estamos hablando en el programa número 57 con el doctor Jorge Patpatian del tema depresión en pandemia. Y me gustaría quizás cambiarle la dirección a la pregunta que le acabo de hacer, y es, ¿qué cosas no podemos hacer al momento de ayudar a una persona que tiene un cuadro depresivo? Sí, hay muchas cosas que debemos hacer, pero hay cosas que no debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, primero, no sobreprotegerlo. No sobreprotegerlo. Si es posible, el depresivo va a querer que le lleven la comida a la cama. Pero no solamente eso. Si usted lo deja, va a querer que la cuchara del plato se lo lleve a la boca. Entonces, no sobreprotegerlo. Hay cosas que el depresivo puede hacer, que las haga. Y usted no las haga por eso. Muy bien. Segundo, no tenerle lástima. A un depresivo no podemos tenerle lástima. Esto no es una cuestión de lástima, esto es una enfermedad. Es una enfermedad. Y yo no le puedo tener lástima a un niño que tiene fiebre, le tengo que dar algo para bajarle la fiebre. Si tiene fiebre, le tengo que dar algo para bajarle la fiebre. O tengo que llevarlo al médico, tengo que tratarlo, pero no lástima. No, ay, pobrecito, tiene fiebre, ¿qué le vamos a hacer? Lástima, yo y lloro con él porque tiene fiebre. No hacemos así habitualmente. Habitualmente tomamos medidas, vamos a mejorar esta situación, vamos a darle medicación, vamos a darle un medicamento que le baje la fiebre, vamos a darle paracetamol o Tylenol, o lo que sea que ustedes utilicen, ibuprofeno, acetaminofeno, lo que sea, vamos a bajarle la fiebre. Tampoco no debemos de ser severos. Cuidado con criticar, con enjuiciar, con exigir más de lo que es. El depresivo no se le puede exigir. Por supuesto que no se le puede sobreproteger, tampoco se le puede exigir. No podemos darle tampoco soluciones mágicas. Vamos arriba, vos sos cristiano, vos sos creyente, sos hijo de Dios, vas a mejorar, Dios te va a sanar. Es cierto que Dios sana, yo creo en la sanidad que Dios puede dar al ser humano, pero cuidado con alentarlo fácilmente con palabras que pueden ser muy bien dichas por parte de nosotros, pero que entran por un oído y al depresivo le salen por otro. Entonces, estas cosas realmente no ayudan. Son recomendaciones en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para no hacer. Y tenemos que persuadirlo para que tampoco él haga decisiones monumentales, como comprar una casa, vender una casa, alquilar, mudarse, divorciarse, separarse de su marido, separarse de su hijo, bueno, irse, borrarse. Bueno, estas cosas en depresión no se tienen que tomar, porque siempre cuando una persona toma decisiones en depresión, recuerden lo que yo dije hace algunos minutos atrás, tiene tres perspectivas equivocadas. Una perspectiva equivocada de sí mismo, una perspectiva equivocada del entorno, de las circunstancias, y una perspectiva equivocada del futuro. Y esas perspectivas equivocadas, con un lente equivocado, va a traer malas decisiones. Entonces tenemos que tener cuidado para que él no tome decisiones importantes, tales que pueden ser gravísimas para el resto de su vida, que pueden ser irreversibles. Al hablar de depresión en pandemia, nos debe llevar a la actitud o la forma como también la Iglesia del Señor ha estado enfrentando la situación de los congregantes, pero también aquellos en el que a través de diversas causas han permitido pues tener pues esa ubicación y cercanía con personas no cristianas que están dentro de este mundo lleno de depresión.
Mi pregunta en cuestión sería, ¿cuál ha sido de pronto la actitud en estos más de 12, 14 meses que llevamos de pandemia dentro de nuestros continentes de la iglesia? ¿Ha visto usted una actitud diligente para poder manejar los casos? Como usted bien decía hace un momento, el saber de que Dios es soberano y puede sanar, puede levantar a una persona en un cuadro depresivo, pero también entiende de que Dios ha puesto a disposición a hombres y mujeres de la ciencia que están en la capacidad, están preparados para poder entonces ayudar y contribuir a la mejora de estas personas. ¿Cuál ha sido la actitud de la iglesia durante este tiempo de pandemia con, bueno, esta multiplicidad de casos de depresión en nuestro continente y en el mundo? Bueno, yo no puedo hablar de todo, ¿verdad? Pero puedo testificar y decir que realmente hubo una preocupación cuando inmediatamente esto se suspendió y suspender los dos, donde tuvimos que tener un tiempo de separación física. La iglesia, muchas iglesias locales, varias iglesias locales han trabajado arduamente, han formado grupos de Zoom, han formado hogares en el cual han abierto las puertas del Zoom para poder reunirse semanalmente, orar y apoyarse mutuamente. Han habido también, ¿no? Yo formo parte de una asociación cristiana uruguaya de profesionales de la salud, donde hemos tenido también un servicio gratuito de asistencia psicológica, donde la persona dábamos un WhatsApp y la persona llamaba y podía ser escuchada, podía ser entendida y se le podía dar algún tipo de sugerencia. También hubo una preocupación por las necesidades económicas de las personas, hubo iglesias que ayudaron en grupos de comida, con meriendas o merenderos, lo que llamamos nosotros merenderos, o lugares donde se servían cenas o almuerzos gratuitamente por un esfuerzo de la iglesia en lugares carenciados, sumamente carenciados. Tenemos que pensar de que, por ejemplo, esta pandemia hostigó más que nada a aquellos que son cuentapropistas, es decir, aquellos que no dependían de un trabajo propio, que no dependían de un salario donde podían tener un seguro, donde si no trabajaban igual cobraban un salario, sino que muchos eran personas que lo que nosotros acá decimos que trabajaban en negro, es decir, que trabajaban sin control del Estado. Entonces, el primer día de pandemia ya no llevaron comida a su casa, no pudieron llevar su alimentación porque no cobraron su jornal, ya sea porque eran vendedores ambulantes o porque tenían algún tipo de trabajo en la calle que les permitía cobrar un jornal para llevarse a la casa, no pudieron. Entonces, bueno, allí yo creo que la iglesia en muchas situaciones pudo ayudar. Por supuesto que podía hacer más, bueno, siempre podemos hacer más y evidentemente para esto, ¿quién es suficiente? Como decía Pablo, ¿verdad? Nuestra suficiencia y competencia proviene de Dios, pero creo que de todas maneras yo no miraría con malos ojos a muchos cristianos que han estado preocupados por esta situación realmente. Ahora, ¿cuánto hemos hecho? ¿Cuánto hemos podido hacer? Y bueno, seguramente no mucho, podíamos haber hecho más, pero creo que iniciativas hubieron. Honestamente, yo por lo menos las he vivido, he visto en mi país tomar decisiones y tomar iniciativas muy, muy lindas de ayuda social para la población. Sí, este tiempo de pandemia, sin duda alguna, hermano Jorge, ha sensibilizado a la iglesia a volver a lo que siempre ha debido hacer, de poder mostrar la compasión de Cristo en todos los detalles de la vida. Nos está tocando en esta pandemia, como bien usted decía, desde diversas áreas o ámbitos, desde lo virtual, desde lo presencial. Y hacía esta pregunta porque yo creo que puede que esta situación de pandemia, sobre todo las consecuencias, que es la muerte, lleva a una persona que se puede complicar y posteriormente muere, ha tocado en nuestras iglesias de diferentes denominaciones despedir a pastores, misioneros, líderes, padres, esposos, hermanos, etc. Y es allí donde quizás podemos nosotros como iglesia encontrar esa cantidad de casos en que todo nos llega de sorpresa.
en donde la persona dice, hace 2 semanas, 3 semanas, tenía papá, tenía mamá y de pronto, bueno, enfermó a causa de contagiarse del virus y muere. O sea, entra en un proceso de negación, entra en un proceso de no querer aceptar esa realidad tan dura y tan difícil. Y de allí de que este tema sirva para también darnos cuenta de las situaciones por las cuales la iglesia ha venido enfrentando y va a seguir enfrentando mientras tengamos esta realidad de la pandemia, en donde está llena de incertidumbre. Ahora bien, ¿quiénes están llamados a poder entonces tratar este asunto de la pandemia, sobre todo cuando puede ser no tan manejable, sino de que llega a un nivel bastante profundo? O sea, puede ser un pastor, puede ser un líder, se necesita o no tener una preparación espiritual, hablando de la iglesia, para poder ayudar y contribuir y no desmejorar y dañar la condición por la cual el deprimido está atravesando. Sí, yo creo que hay una condición mínima que nos hace pensar para poder ayudar a estas personas. No todos estamos capacitados para poder ayudar, pero tampoco debemos de pretender que lo tiene que hacer solamente un profesional. Un profesional, ya sea un profesional del ministerio o un profesional de la salud física o de la salud mental. Yo creo que todos podemos contribuir, todos podemos escuchar, todos podemos orar, todos podemos persuadir para que se trate, todos podemos tener compasión, tener cariño, tener entendimiento y tener firmeza también. Son cualidades muy importantes que debemos de escuchar mucho a la persona con depresión, hablar poco, hablar muy poco, pero en resumen, las personas siempre necesitan el apoyo de otras. Entonces, si usted ve que una persona le ayuda, es sincera con usted, trata de aconsejarle, y lo hace sinceramente, y usted está deprimido, entonces yo creo que yo voy a ver algo bueno en esa persona, y quizás sea la llave para que me lleve o vayamos juntos a pedir ayuda, a una ayuda espiritual, una ayuda profesional. Entonces, no debemos de pensar, como decimos comúnmente, lavarnos las manos, ¿verdad?, frente a esto, y decir, bueno, esto no es mío, esto no es para mí, esto es algo patológico, esto es algo espiritual, esto es algo físico, yo no tengo nada que ver con esto. No tenemos que lavarnos las manos. Yo creo que de alguna manera tenemos que ver cuál es nuestra responsabilidad. Quizás nuestra responsabilidad sea acompañar, escuchar, que ya es mucho. Ya es mucho. Yo siempre digo en las charlas, yo lo escuché de otro colega amigo esto, ¿no?, que me decía de que él, cuando quería hablar de la depresión y de las ayudas que podía dar una persona, él decía, un psiquiatra amigo español, que en mucho respeto, ¿no? Él decía que cuando hablaba del tema de la depresión, él decía, bueno, si ustedes están en la iglesia, el pastor dice, vamos a visitar a la hermana fulana de tal, que necesita ayuda, necesita el sostén de la iglesia, de los hermanos, y le pide a los líderes de la iglesia y les pregunta, bueno, ¿quién de ustedes quiere ir? ¿Alguien quiere levantar la mano? Bueno, yo le puedo decir dónde la dirección, puede ir. Y una hermana levanta la mano y dice, no, yo no, pastor, mire, cualquier cosa pídame, pero yo no sé qué decirle a esta persona. Bueno, entonces le va a decir el pastor, usted es la persona indicada, porque si usted no sabe qué decir, no sabe hablar, es la mejor persona para poder ir, porque hay que hablar poco y escuchar mucho. Cuanto más se escucha, mejor. Hablar poco, hablar poco. No lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Tratando de explicar un poco la depresión. Pero si usted está frente a un depresivo, tiene que hablar poco y escuchar mucho. Sí, creo que es un maravilloso tips que acaba de compartir a través de ese testimonio, porque a veces en nuestro afán o deseo de querer ayudar o contribuir a que la otra persona pueda estar mejor, queremos vaciar Biblia, queremos vaciar lo que hemos leído, queremos vaciar lo que quizás hemos aprendido, y la persona lo que está necesitando es un momento, quiero que solamente me escuche. Y necesitamos también aprender a escuchar para poder entonces ayudar de la forma correcta a estas personas que se encuentran en este tiempo de dificultad, amarradas por la depresión.
Ya estamos llegando a la parte final y antes de que pueda compartirnos algunas recomendaciones finales, algunos comentarios, saludos de muchas personas que nos han acompañado durante esta tarde. Ellas también han hecho sus preguntas e invitamos que usted pueda, si tiene una inquietud, un interrogante referente a lo que hemos venido hablando, hacerla llegar por el chat. Por allí de lo que estábamos hablando, la hermana Milagros Juárez de Sánchez dice: estos días es cuando más debemos ser medios de bendición. Excelente tiempo para servir. Eric Martínez dice: saludos, Dios los bendiga. Puertorriqueño desde Georgia, Estados Unidos. Qué bueno, bendiciones, hermano Eric. Saludos también de nuestra hermana Yuneida Pulgar. Y hay algunas preguntas, así que, como ya lo he mencionado, si usted tiene algo que compartir con nosotros, aproveche este momento. El hermano Juvenal Mesa, doctor Jorge, nos hace varias preguntas. Vamos a irla leyendo una tras otra. Él dice: ¿se puede pensar que este virus es inducido por ingeniería genética o es realmente natural? Esta es la pregunta del millón, como decimos por aquí en el sur. Esta es la pregunta del millón. Es difícil saber de dónde vino este virus. Difícil. Lo cierto es que está. Y la gente se muere por este virus y la gente se enferma por este virus. Yo vengo de trabajar en una clínica, en un consultorio médico donde trabajamos más o menos 50 personas. Todo el equipo de farmacia está encuarentado, casi todo el equipo de farmacia está encuarentado. Algunos doctores están hisopándose porque tienen COVID positivo. Otros no pueden venir porque son mayores. Algunos de la administración también. Es real, en mi caso es real. Esto es, uno tendería a pensar en la incredulidad, es decir, bueno, no, esto no nos va a pasar a nosotros, esto es algo pasajero, pero lo estamos viendo, ese es el problema. Estamos viendo las consecuencias. Yo tengo hermanos de congregación, amigos, uno está internado, el otro está con fiebre, con astenia, con decaimiento, otro está también internado. Entonces, son cosas reales que no podemos, y gente joven, gente que relativamente con fortaleza física, pero está con dificultades. Así que yo no sé si esto viene realmente como fruto de una ingeniería maligna, por decirlo así. No lo sé, no lo puedo saber. Lo que puedo decir es que esto está metido acá, está instalado en nuestro mundo. Tenemos que salir lo antes posible, tenemos que inmunizarnos lo antes posible, tenemos que descansar, comer bien, estar bien con el Señor, bueno, tratar de que nuestras defensas estén fuertes. Para eso hay que descansar bien, hay que pensar bien, hay que darle tiempo a nuestro cuerpo también para que haga ejercicio, para que se alimente lo mejor posible. Bueno, todo eso nos va a ayudar a mejorar nuestras defensas y, bueno, posiblemente nos ayude a evadir este virus y que no entre, pero bueno, es una realidad que puede penetrar en cualquier momento. Sí, como bien usted dice, no hay un valor absoluto, no hay una definición exacta si es producto de una ingeniería genética o es producto de algo natural. Lo cierto es que ahí vemos las consecuencias que bueno, son bastante duras, que ha traído dolor a la población. Y bueno, nos toca, como bien usted decía, a tomar las recomendaciones que se nos dan para, bueno, poder seguir haciendo el trabajo. Acá Juvenal Mesa nos hace otra pregunta. Dice: ¿qué influencia han tenido los medios de comunicación y las redes sociales en el incremento de la depresión o ansiedad? Interesante. Muy interesante, mucho. Yo creo que sí, que han influenciado negativamente. Hay todo un bombardeo, lo que nosotros llamamos la infotoxicidad, un bombardeo de noticias que pura y exclusivamente giran alrededor del COVID-19. Y yo creo que eso es un gran error. No podemos mirar mucho informativo, tenemos que tener cuidado. Mi recomendación es que miremos acotadamente 20 minutos, 30 minutos, las principales noticias, los titulares, y dejemos. Hay gente, por ejemplo, en mi país, apareció esta pandemia, teníamos unas aproximadamente, yo puedo contar en la televisión abierta, unas 5 horas de información por día, informativa por día. 5 horas.
Algunas se repetían, ¿verdad? Ya en la noche, pero desde el en la mañana, mediodía, de tarde se hablaba de lo mismo. Noche, de las 6:30 en adelante hasta las 9:30 de la noche, teníamos prácticamente todo el día información. Entonces, claro, la gente está angustiada. A mí me decían los pacientes, yo no aguanto más, doctor, yo no aguanto más. No, no mire, señora, le digo, no mire televisión, no mire más informativos, 10 minutos, 15 minutos para saber un poco en las cosas grandes y olvídese del tema. Porque claro que sí que hay una infotoxicidad y una influencia negativa para esta angustia. A mí no me cabe ningún. No, no, no han contribuido lo contrario. Hay Están dando. hay una pregunta que él nos hace también acá. Él dice, ¿es lo mismo decir depresión o ansiedad, o la ansiedad es un efecto de la depresión? Buena pregunta. Una cosa es depresión, otra cosa es ansiedad. La ansiedad, podríamos decirlo, es exceso de futuro. Exceso de futuro. Algo que va a pasar mañana me pone ansioso, me pone tenso, me pone nervioso. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con el examen si soy estudiante? ¿Qué pasará con mi trabajo si soy un trabajador? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? Me pongo ansioso, me sube la presión, me viene taquicardia, me viene hiperglicemia, empiezo a transpirar. Todo eso es propio de la ansiedad. Exceso de futuro. Hay un exceso del pasado. ¿Y cuál es el exceso del pasado? La depresión. Viví una vida, no sirvo para nada, todo es equivocado, todo es malo, todo es horrible, no me siento bajoneado. Depresión, ¿no? Es desmotivación, es estar trancado en el pasado por cosas que me pasan, por cosas que creo que me pasaron, por cosas que creo que me van a pasar. Ahora, puede haber situaciones en las cuales la depresión curse, curse o se acompañe de ansiedad. Y son esas personas que están deprimidas, pero están ansiosas. Usted las ve y no parece que... Yo te veo corriendo todo el día. Yo te veo trabajando todo el día. Te veo activo todo el día, pero estoy depresivo. Si me empiezan a escarbar con las preguntas que yo hacía al principio, manifestaciones psicológicas, manifestaciones físicas, manifestaciones de inhibición psicomotriz, a veces el cansancio, esa persona sí trabaja todo el día, pero cuando se levanta muerto, se levanta cansado y conforme pasan las horas del día va mejorando su energía. Bueno, todo eso y se pone ansioso. Bueno, hay depresiones con ansiedad, pero la ansiedad y la depresión son dos cosas diferentes. Estamos ya concluyendo este espacio interesante de crecimiento y desafío para nosotros, los que formamos parte de la comunidad de los que trastornan al mundo. Y nos gustaría, doctor Jorge, que pudiera hacer algunas recomendaciones finales en torno al tema que hemos estado hablando en esta tarde, depresión en pandemia. Bueno, por fin, por último, yo quiero recordarles a cada uno de ustedes que nosotros somos una unidad biopsicosocial y que tenemos también una dimensión. Y esa dimensión espiritual es la que a nosotros nos puede fortalecer en medio de esta depresión con pandemia. Hay un proverbio que dice, el ánimo del hombre portará la enfermedad. Podemos estar deprimidos y no necesariamente porque estamos pecando, porque somos pecadores. Claro que somos pecadores con mayúsculas, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, pero creo que no es que tenemos que buscar un pecado porque estamos depresivos. No necesariamente hay depresiones que son causadas por el pecado. Hay pecados que llevan a la depresión, como el orgullo, la soberbia, el egoísmo, los celos, la envidia, todo eso lleva a la depresión y no hay remedio que lo cure. Solo Dios puede curar estas cosas. Pero yo quiero decir de que si hay alguno de los oyentes en esta hora que se encuentra en una necesidad especial, que tiene un estado de ánimo bajoneado, que está desmotivado, que tiene una autoestima muy baja, es la oportunidad de hacer lo que hizo David, ¿verdad? Asaf, en uno de los salmos. Asaf dijo, enfermedad mía es esta, y yo voy a buscar una solución. Enfermedad mía, reconoció, admitió el problema. Y quizás usted
lo puede esconder, lo puede barnizar, lo puede estéticamente, bien su vida puede ser vivida y disimulada, pero si detrás de eso hay un cuadro depresivo, usted va a tener consecuencias negativas. Por eso, en esta oportunidad, cristiano, yo quiero recomendar a cada uno para que en este tiempo de pandemia podamos buscar a Dios, podamos encontrar en Él la solución a nuestras dificultades y problemas. Yo no sé cuál es su dificultad, no sé, la verdad que no sé, usted no sabe cuáles son las mías tampoco, pero lo que podemos decir que para Dios no hay nada imposible, porque para lo que es imposible para los hombres, es posible siempre para Dios. Por eso yo le quiero invitar en esta hora, para que en medio de sus dificultades, de sus necesidades económicas, financieras, mentales, espirituales o físicas, usted pueda recurrir al Dios Todopoderoso. Y el que viene a Él, dice la palabra, Él no nos echa fuera. Podemos recurrir a Él. El que viene a mí, no lo echo fuera. Y esa es la realidad de una fe que puede ser depositada en un Dios vivo y verdadero. Gracias, doctor Jorge, por este tiempo en que nos lleva a poder darnos cuenta de la realidad, pero también la esperanza que tenemos al contar con Cristo Jesús. Mejor imposible como ha cerrado este tema, y para ti, mi amigo, mi hermano, esa es la solución. A través de Él, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la iglesia, y a través de un cúmulo de personas capacitadas y preparadas, pues están dispuestos, aún en este tiempo de pandemia, frente a ese cuadro de depresión por el cual has atravesado o estás atravesando, están dispuestos a poder ayudarte. Entonces, para nosotros ha sido de bendición el poder contar una vez más con usted, doctor Jorge. Es nuestra oración de que el Señor le siga usando para su honra, para su gloria, durante todas las labores que realiza, como bien lo decíamos en la presentación de su persona, dentro del Uruguay, fuera del Uruguay, y esperamos seguir contando con usted para poder seguir creciendo, siendo desafiados en medio de esta nueva realidad en donde necesitamos seguir cumpliendo con diligencia la misión de Dios. Así que bueno, unas últimas palabras para todos los que hoy le vieron en vivo y le verán en las próximas horas en diferido. Con mucho gusto, estamos a disposición suya, Pastor Iván Martínez, y gracias por esta instancia tan importante para mí, para usted, pero sobre todo para los oyentes, para aquellos que están pasando por periodos depresivos. Es una oportunidad para poder comprender este fenómeno tan complejo como es la depresión. Muchas gracias, que Dios les bendiga ricamente y espero vernos. Algún día esperamos vernos personalmente. Usted sabe que Venezuela es el único país de Sudamérica que no conozco. No tuve el privilegio de conocerlos a ustedes, así que estoy ansioso para que se abran las puertas, salga la pandemia para poder de alguna manera poder visitarles, si Dios lo permite en alguna oportunidad, así que sería un gusto para mí poder conocerlos personalmente a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, está allí la invitación sobre la mesa y esperamos de que en el tiempo del Señor se pueda materializar. Usted bienvenido desde la virtualidad y también desde lo presencial. Así que, bueno, esperando de que pueda venir acá a bendecirnos y ayudarnos también a través de los diversos temas y temáticas que van a bendecir nuestra vida, y también para llevarlo a comer una buena arepa. ¿Verdad? Qué bueno. Propia acá de nuestro país. Así que bueno, fuerte el abrazo para usted, para todos los que nos siguieron en la tarde del día de hoy. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales para lo que va a ser nuestras próximas conferencias, entrevistas. Así que tengan una buena tarde, noche, que el Señor les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.